En este lugar, la realidad se abre como una grieta. Lo que no ves, lo que no escuchas, está más cerca de lo que crees. Esto es Tercer Ojo, con Macario y Natalia, donde lo invisible se vuelve audible. Prepárate, lo que estás a punto de escuchar no quería ser descubierto. Bienvenidos a este análisis. Hoy nos vamos a sumergir en una historia que empieza con una decisión de un minuto y acaba, en los rincones más oscuros de lo sobrenatural. La fuente es una novela de Nick Clausen, La chica que no estaba allí, y sigue la investigación desesperada de un hermano por encontrar a su hermana desaparecida. Y nuestro objetivo aquí es desentrañar cómo está construida esta máquina de terror. No solo qué pasa, sino por qué nos afecta tanto, por qué funciona. La historia entrelaza un thriller psicológico sobre la culpa con elementos de terror muy clásico, y lo hace a través de dos perspectivas que corren en paralelo, que es algo que me parece fascinante. Por un lado, la de Andy, el hermano que busca respuestas en el mundo real y más allá, y luego la de Rebecca, la hermana cautiva que lucha por sobrevivir a un horror que es casi inimaginable. Vamos a desgranar esto. Todo arranca una tarde de martes cualquiera. Andy Whistler, 13 años, y su hermana pequeña, Rebecca, tienen una discusión tonta, una de esas de hermanos, de camino a casa. Él decide entrar un momento en la biblioteca. Le pide que espere fuera. Es una decisión de minutos, casi trivial. Pero cuando sale, Rebecca ya no está. Y ahí, en ese mismo instante, se establece el motor de toda la historia, la culpa. Pero lo interesante es cómo el autor no la presenta como una emoción que paraliza. Suele pasar eso en muchas historias, pero aquí no. Es una energía casi febril. Desde el primer momento, la culpa de Andy no lo hunde en la depresión, sino que lo convierte en una especie de detective obsesivo. Es una lección narrativa que, acelera la trama de inmediato. En lugar de atascarla en el duelo, la pone en marcha. Es verdad, se pone en marcha al instante. Dentro de la biblioteca, antes de saber nada, encuentra un libro extraño, sin autor, de cuero rojo, y con un único título en dorado, El Wendigo. Lo coge casi por instinto. Al salir y no ver a Rebecca, lo primero que piensa es que es una broma. Ve a una chica a lo lejos con una chaqueta morada idéntica a la de su hermana. La sigue, pero no. Se ha equivocado. Y lo fascinante de ese error, de esa confusión, es que establece un tema que va a resonar durante toda la novela. Las apariencias engañan. Nada es lo que parece. Ni las personas, ni los lugares que creemos seguros como una biblioteca, ni siquiera los libros que hay dentro. Es una advertencia al lector desde la primera página. Totalmente. Y justo en medio de esa confusión aparece la pista clave. Una furgoneta amarilla casi lo atropella. Mientras el vehículo espera para girar, Andy oye un golpeteo. Un golpeteo rítmico desde el interior, insistente. Y se le graba a fuego un detalle. Solo funciona una de las luces de freno. Y a él le parece un ojo malvado que lo mira. Se lo cuenta la policía, pero claro. Lo desestiman. Exacto. Es la palabra de un chico en pánico sin más pruebas. Y esa desestimación es fundamental, porque no solo lo aísla, sino que crea la gran brecha de la historia. Por un lado, la investigación oficial, la lógica, la procedimental, que no va a ninguna parte. Y por otro, la investigación de Andy, que es visceral, intuitiva y, como veremos, abierta a lo imposible. La de verdad, la que importa, acaba de comenzar. Y es que la historia da un giro brutal hacia lo inexplicable. Pasan los días, la familia se hunde en lo que él llama el silencio, un ambiente asfixiante de dolor no expresado. Desesperado, Andy vuelve a ese libro El Wendigo, y dentro encuentra algo que no debería estar ahí, un recibo de un préstamo anterior. A mí, este fue el momento que me puso los pelos de punta. El nombre es Lisa Labowski, y la fecha del préstamo es un mes después de que Lisa muriera. Y la pregunta es ¿por qué en la biblioteca? ¿Verdad? ¿Qué tiene de especial usar un lugar tan ordenado y lógico para introducir el caos sobrenatural? Exacto. Pues esa es exactamente la clave. El terror es mucho más efectivo cuando invade espacios que consideramos seguros, que controlamos. Una biblioteca es el templo de la lógica, de los hechos verificables, del orden. Al corromper su propio sistema de registro, un recibo, que es la prueba de un hecho, el autor nos está diciendo que ninguna de las reglas que conocemos se aplica aquí. La lógica se ha roto. Todo es posible. La biblioteca deja de ser un edificio para convertirse en un espacio liminal,
un puente entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Es que se pone todavía más raro. Andy empieza a investigar y descubre que el texto del propio libro está cambiando. Una frase que leída sobre los pies de un personaje ardiendo se transforma ante sus ojos en "no le dejes mirar". Se da cuenta de que no es una alucinación, es un mensaje. Una comunicación increíblemente sutil. No es el típico fantasma que mueve objetos o que grita. No. Es una manipulación de la palabra escrita, que es el medio más sagrado de una biblioteca. Y aquí hay una simetría poética y aterradora. Sí, es como si el objeto de la perdición de Andy, el libro que fue a buscar y que le hizo dejar sola a su hermana, Se convierte en su única herramienta. en su única herramienta de redención, exacto. Y a través de ese canal, Lisa, el fantasma, le va dando mensajes. Mensajes crípticos pero vitales. Le confirma que ella también vio la furgoneta amarilla pasar por la biblioteca el día de la desaparición. Y luego le da la pieza que cambia el tablero de juego por completo. Le dice quién se llevó a Rebeca. Y no es un nombre, es una palabra. El Wendigo. De repente Andy ya no busca un secuestrador, busca un monstruo de leyenda. Y mientras Andy busca a ese monstruo en el mundo real, la narrativa nos sumerge de golpe en el infierno de Rebeca. Y descubrimos que no es solo un secuestro, es un borrado sistemático de su identidad. ¿Qué busca la criatura al hacerle esto? Busca recrear a un fantasma, a una tal Alice. Y aquí la historia se vuelve brillante y muy retorcida. Cada acto de tortura, como quemarle las plantas de los pies con un cigarro, no es sadismo gratuito, es control logístico, para que no pueda escapar, pero luego le da un botiquín. Este ciclo de herida y cuidado es una forma de manipulación psicológica extrema. Imita una dinámica paternal monstruosa. El autor nos obliga a preguntarnos si el villano se ve a sí mismo como tal, o si en su mente deformada, él cree que la está cuidando. Es que le roba su identidad por completo. Le obliga a llamarse Alice, le tiñe el pelo de rubio, la viste con ropa que no es suya, y le nubla la vista echándole un líquido en los ojos. Es un control absoluto sobre su percepción. A pesar de todo, ella intenta escapar. En una de esas, un anciano perdido llega a la casa por casualidad, y la criatura lo asesina brutalmente con una pala, delante de ella. Es un acto de violencia cruda que parece quitarle toda esperanza. Parece, sí, pero no lo consigue del todo, porque en medio de ese horror, su único anclaje son dos perros salchicha. Primero el viejo Boris y luego una cachorra a la que ella, en secreto, bautiza como Doris. Es un acto de rebeldía silencioso. En un entorno diseñado para aniquilar su identidad, ella afirma su capacidad de nombrar, de cuidar, de sentir afecto. Esos perros son su único anclaje a su propia humanidad. Y mientras Rebeca se aferra a ese pequeño vestigio de humanidad, la investigación de Andy da un vuelco. Ya no es un niño que espera a la policía. La comunicación con Lisa lo ha transformado en un agente activo, casi en un vengador. Por la noche sale a escondidas en su bicicleta y recorre la ciudad tachando metódicamente casas en un mapa, buscando esa furgoneta. Su desarrollo es extraordinario. Pasa de la culpa febril a la determinación fría. Ya no es solo su propia culpa la que lo mueve. Se ha convertido en un canal para la justicia de Lisa, para su historia no resuelta. Es una alianza fascinante. Un niño vivo y una niña muerta, unidos contra un mal que opera al margen de la vida y de la muerte. El punto de inflexión llega cuando Lisa le da la pista definitiva. Le revela el título de otro libro que el Wendigo consultó en la biblioteca. El libro es Anatomía del Ojo Humano. Con la ayuda de Regan, la bibliotecaria, que ya empieza a crearle, Andy accede al historial de préstamos. Y ahí está, el nombre del prestatario. Ambrose Van de Goor. Y aquí es donde el autor nos regala un juego de palabras macabro que esconde la verdad a plena vista. Si lo dices en voz alta, rápido. Van de Goor. Suena fonéticamente casi idéntico a Wendigo. Es brillante, un juego de palabras siniestro. Se ha estado burlando de todos desde el principio, incluso dejando su nombre en el registro de la biblioteca. Es la arrogancia del monstruo. Totalmente. Y armado con la dirección, Andy ya no es un niño en bicicleta. Coge el scooter de su hermana mayor, se convierte en una especie de héroe de acción improvisado y se lanza a una misión de rescate nocturna. Encuentra la furgoneta junto a un bosque, se adentra en la oscuridad y lo que sigue es una confrontación caótica, desesperada.
en la que logra atropellar a la criatura con el scooter y rescatar a Rebeca. La huida es terrorífica, con la criatura persiguiéndolos en la furgoneta, hasta que vuelca en un accidente brutal. Y cuando por fin lo atrapan, la explicación que nos dan no es la que yo me esperaba. No es un fantasma ni un demonio del bosque como en el libro, y eso para mí fue casi más inquietante. Porque la explicación es casi peor. La policía detiene a Ambros van de Goor y los informes médicos revelan que no es una criatura mítica, sino un hombre con una anomalía en su ADN que le hace envejecer a un ritmo extremadamente lento. Calculan que tiene más de 100 años. La historia aquí difumina magistralmente las líneas entre el folclore y la ciencia. Un monstruo sobrenatural es una cosa, pero un monstruo humano que desafía las leyes de la biología es otra muy distinta. Ancla el horror en una realidad plausible y de algún modo lo hace más perturbador. Las niñas a lo largo de las décadas, siempre intentando recrear a esa Alice de su pasado. Entre sus víctimas estaba la hermana de Sheila, la chica que acosaba a Andy en el colegio, lo que cierra otro círculo, y por supuesto Lisa Lebowski. Y descubrimos la verdad sobre su muerte. Van de Goor no la mató directamente. Lisa consiguió escapar de la furgoneta en marcha, pero cayó en la carretera. Y fue atropellada por otro coche, justo delante de la biblioteca. Lo que lo ata todo. Por eso su espíritu quedó anclado allí, en el lugar de su muerte y al mismo tiempo en la institución que guardaba la clave para encontrar a su asesino. Al ayudar a Andy, Lisa no solo salva a Rebeca, sino que resuelve su propio caso y el de las demás, cumple su propósito. Andy intenta volver a contactar con ella en la biblioteca, pero ya no hay respuesta. Su alma, por fin, ha encontrado la paz. El silencio en la biblioteca vuelve, pero ya no es un silencio expectante, sino uno tranquilo. Y la historia termina con la familia Whistler empezando a sanar. Rebeca se recupera y esa losa que era el silencio se rompe. Empiezan a hablar, a reconstruir los puentes que el trauma había volado por los aires. Sí, el ciclo de culpa y silencio se ha roto y ha sido reemplazado por la resiliencia y la conexión. La normalidad, o una nueva forma de ella, es posible. Entonces, si damos un paso atrás, ¿qué nos deja esta historia? Por un lado, nos muestra cómo la culpa puede ser un motor increíblemente poderoso, una fuerza que puede llevar a un niño a enfrentarse a un monstruo centenario. Y por otro, habla de la resistencia de los lazos familiares, de cómo pueden sobrevivir incluso al horror más absoluto. Y nos queda una última reflexión para darle vueltas. El informe médico describía a Ambros van de Goor como un hombre con una enfermedad genética desconocida. Es una explicación científica, limpia, pero ¿es la única posible? La historia nos deja con una pregunta inquietante, suspendida en el aire. ¿Era realmente un ser humano anómalo? ¿O era algo mucho más antiguo? Un verdadero Wendigo que simplemente había aprendido a imitar a la humanidad para poder cazar entre nosotros. La línea entre la ciencia y el mito permanece deliberadamente borrosa, y es en esa ambigüedad donde, creo yo, reside el verdadero terror de esta historia. Así termina esta visión. Pero no creas que termina del todo. Puedes cerrar los ojos, pero el tercero sigue viendo. Esto fue Tercer Ojo. Si quieres abrir más puertas a la oscuridad, síguenos en redes. Búscanos como Tercer Ojo en todas las plataformas. Nos escuchamos en la próxima oscuridad.